19. Nuestra disculpa por las semanas que no hemos podido grabar el programa El Mundo Actual por múltiples ocupaciones. Pero aquí estamos de nuevo con ustedes. Un saludo muy especial para todas las radios que retransmiten nuestro programa El Mundo Actual, en especial una de las radios especiales allá en Colombia, donde está retransmitiendo el programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para ustedes, mis preciosos, queridos hermanos colombianos. Un saludo muy especial a través de esta radio aquí en Colombia que está retransmitiendo el programa El Mundo Actual. Preparémonos en este momento para una reflexión, un mensaje especial. ¿Quién conoce el futuro? Parte 2. Eso es lo que quiero compartir con ustedes, precisamente por las perspectivas que hay, las inquietudes, los temores que hay sobre, increíblemente, se están hablando de 2 años seguidos, es decir, 2019 y 2020. Ante esto vale la pena de nuevo hacer esta reflexión, porque creo que es muy importante que lo analicemos. Dice la palabra del Señor en 2 de Reyes capítulo 8, versículos 10 al 13, dice así: y Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha revelado que ciertamente morirá. El varón de Dios lo miró fijamente y estuvo así hasta hacer que se ruborizara. Luego el varón de Dios se echó a llorar. Entonces Hazael le preguntó, ¿por qué llora mi señor? Él respondió, porque sé el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. Pegarás fuego a su fortaleza y a sus jóvenes matarás a espada. Estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a las mujeres que estén encinta. Hazael dijo, pues ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Eliseo le respondió, serás rey de Siria. Dios bendiga su palabra. A veces, decía un tremendo siervo de Dios, uno de los grandes hombres de AVE Chile, que estuvo junto a su servidor en estas giras que tuvimos en el Puerto Montt y esas regiones de Chile, en el sur, en el extremo sur de Chile. Decía este tremendo siervo de Dios que el profeta, y hoy en día modernamente hablando, decía él, el escatólogo, son los que hablan del futuro y que son los que se paran adelante donde todavía nadie se ha parado. Son los que hablan cuando todavía las cosas no han pasado. Es el que dice aquella palabra que los demás todavía no quieren escuchar. Algunas veces estos escatólogos son considerados como locos y son objeto de burlas. Exactamente, eso fue lo que le pasó a los grandes hombres, a los grandes profetas del Antiguo Testamento, aquellos hombres que se pararon adelante cuando todavía nadie vislumbraba ese horizonte. Aquellos hombres como Jeremías que se pararon para decir lo que vendría sobre la ciudad santa de Jerusalén cuando el pueblo y sus sacerdotes no vislumbraban la crisis o la catástrofe que se les venía. Y múltiples veces fue abofeteado, escupido y hasta llevado a un pozo de lodo hasta el cuello. Algunas veces esos profetas salieron asustados. El caso de Jonás, y podríamos enumerar múltiples. Algunas veces tuvieron que huir, como el caso de el mismo Elías, porque tuvo que pararse y decir lo que todavía el mismo pueblo de Dios todavía no podía vislumbrar. Pero hagamos un análisis de este mensaje, de esta palabra profética que hemos leído. El profeta Eliseo, sin duda, uno de los tremendos hombres de la sucesión ministerial del profeta Elías. Eliseo, que algunos dicen que es prototipo del carácter del pueblo de Israel, y Elías era prototipo del carácter de la iglesia. Elías fue arrebatado y Eliseo continuó el trabajo de la parte dura en que Elías ya había profetizado. Y por eso que algunos ven en estos dos profetas el simbolismo de los dos pueblos, la iglesia y el pueblo de Israel. Pero ese no es el tema específicamente. Aquí se va a dar un fenómeno extraordinario en la historia de estos pasajes de la Biblia, de Segunda de Reyes, en que hemos leído capítulo 8, versículo 10. La historia se narra de una manera paradójica, pero déjenme ver qué es lo que tengo escrito aquí en el comentario del Nuevo Diccionario. Ben-Hadad sintió que la llegada de Eliseo no fue accidental. El profeta de Dios había venido a Damasco, Siria, para completar las instrucciones originalmente dadas por Dios al profeta Elías. Las instrucciones concernientes al cambio de dinastía en Israel pronto serían cumplidas. Es decir, Eliseo llega para un propósito, no sencillamente para vacacionar a la capital
capital de Siria en aquel momento. En el momento en que este hombre, que era eminentemente conocido, no solamente por el pueblo de Israel, sino por los propios paganos, es decir, los sirios conocían y habían escuchado de las profecías, de las palabras contundentes y del celo de este profeta hacia el Altísimo Dios de Israel. Sabían los mismos paganos que cuando este hombre hablaba y se paraba adelante, lo que hablaba cuando los demás todavía no lo vislumbraban, se cumplía, porque era Dios manifestándose. Ben-Hadad, el rey sirio, había enfermado gravemente, y en su preocupación de su enfermedad y ante los temores de una muerte prematura, Ben-Hadad mandó a su, se puede decir hoy en día, a su asistente, a Asael, para que consultase al profeta de Dios. Ahora, nótese, en aquella época era normal hacer eso, porque todavía no existía una escritura total, completada, y no había mucho acceso a los rollos en aquel entonces, a los documentos, que solo era el Pentateuco que estaba presente en aquel momento. Realmente solo estaba accesible al pueblo de Israel. De manera que Dios hablaba de una forma directa a través de sus profetas, por cuanto todavía no se había terminado de escribir las Sagradas Escrituras. De ahí que, por favor, no vaya usted a malinterpretar de algunos manipuladores que se presentan como profetas, pero que sus objetivos son al estilo de Balaam. Aquí Eliseo en ningún momento va con ese interés. Simplemente él va porque sabe que va a cumplir un propósito de Dios. Así es que ni Eliseo llegaba por accidente o simplemente por vacacionar, ni si llegaba a Damasco tampoco era considerado accidental por el propio rey de Siria, que era un rey pagano. Inmediatamente este rey manda a su hombre de confianza, entre comillas, para que consulte al profeta de Dios que está de visita en Damasco, si la enfermedad de él va a ser para muerte o Dios le va a dar otra oportunidad. Porque el rey Salomón explica en el libro de Eclesiastés que el sol sale sobre buenos, de entender sobre buenos y sobre malos. Es decir, todos los seres humanos, seamos buenos o seamos malos, la suerte de la muerte nos va a llegar a ambos. La diferencia es que unos serán juzgados para vergüenza y confusión perpetua, y los justos, para la honra y la gloria del Señor, serán en justicia juzgados ante Dios. Pero bien, lo interesante y lo irónicamente aquí es que se da un acontecimiento bastante raro y extraño, y que constantemente esto sucede. Mientras unos años atrás el rey de Israel, que se supone que conocía las leyes de Dios, como hijo de Dios del pueblo de Israel, hijo de Abraham, se supone que sabía desde su niñez que en Israel había un Dios todopoderoso, que era el Dios que solucionaba el problema y que también es el Dios sanador. Sin embargo, este rey de Israel, citado en Segunda de Reyes, capítulo 1-2, y únicamente este rey, conociendo la verdad, conociendo el camino, fue y consultó con un agorero pagano. Mientras que este rey, Ben-Hadad, que era un rey pagano, mire qué interesante, que se supone que no había conocido en su niñez el Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios poderoso. Sin embargo, este rey mandó a consultar a un verdadero siervo de Dios que conocía los propósitos de Dios. Entonces, mira la diferencia. Por eso es que dice el profeta, el proverbio, que Salomón, que hay justos que tienen obras de impío y hay impíos que tienen obras de justo. En el caso aquí del rey de Israel, que conocía los mandamientos de Dios, tuvo acciones de impío, y el rey impío, que no conocía los preceptos de Dios, tuvo obra de justo. Muy interesante. Aquí, entonces, se da este acontecimiento. Cuando el asistente del rey Ben-Hadad viene y le consulta al profeta Eliseo y le dice que su rey le manda a decir si la enfermedad que tiene es para vida o es para muerte. La respuesta del profeta le dice: ve y dile a Ben-Hadad que se recobrará. Sin embargo, le dijo, en ese momento sucede algo interesante y que constantemente nosotros en algún momento nos hemos encontrado en esta vida. De momento, el profeta Eliseo lo queda viendo fijamente y profundamente a el asistente, o Asael, el asistente de Ben-Hadad. La historia dice que
El original dice que lo quedó viendo fijamente y profundamente a los ojos. Los ojos, dicen los expertos, dicen mucho. Lo quedó viendo profundamente a los ojos hasta que el rostro de Asael se enrojeciera. Eso es lo que quiere decir la palabra cuando se da el acontecimiento. Su rostro se enrojeció profundamente. Y en ese momento Eliseo le declara una palabra profundamente dura. Eliseo sabía que Asael se aferraría a la oportunidad de la enfermedad del rey y cumpliría la profecía. ¿Quién iba a creer que aquel hombre, aquel asistente o aquel servidor del rey Ben-Hadad, en quien en aquel momento él confiaba profundamente, y quien en ese momento en que va a consultar al profeta Eliseo, Asael se muestra como una oveja, como un hombre incapaz de hacer daño, como una persona eminentemente sensible? Pero es por eso que dijo una vez el profeta Jeremías: engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño lo profundo del corazón. Alguien dice que las apariencias a veces engañan. Nosotros podemos tener una diferente, podemos tener dos caras, una de fingimiento y la verdadera que se oculta. Y podemos engañar a todos, pero jamás nunca podemos engañar a Dios, es decir, al Espíritu Santo. En ese momento, cuando el profeta Eliseo lo queda viendo fijamente a los ojos, es más, en lo más profundo del corazón, Asael, que se mostraba completamente un hombre fiel a su rey, incapaz no solamente de traicionar a su rey, sino incapaz de convertirse en una persona tan abominable, tan horripilentemente asesina como se convirtió Asael. Jamás nunca en ese momento, aunque en ese momento, en lo profundo de su corazón, Asael se consideraba incapaz de ser esa persona que le estaba profetizando. Pero había algo ya en el corazón de Asael, el espíritu de codicia. La codicia desata una serie de cosas, y cuando el hombre llega a caer profundamente en posesión de la codicia, entonces puede desatar toda clase de males profundos dentro de su corazón. De manera que el profeta lo que está viendo en ese momento no es el presente de Asael, sino que ve el espíritu abominable que se va a desatar una vez que Asael llegue a controlar o llegue al oportunismo de apoderarse del poder y desatar todo el espíritu de codicia. Definitivamente que Asael se sintió profundamente sorprendido y hasta le dijo: ¿acaso soy yo un perro para que tú me profetices tal cosa? Porque lo que le estaba diciendo era profundamente duro y fuerte. De hecho, en ese momento, frente a Asael, el profeta Eliseo lloró frente a su presencia. Es por eso que él le pregunta: ¿por qué llora mi Señor? Y le dijo: porque sé el daño que vas a hacer a mi pueblo de Israel. Vas a matar a sus niños, vas a destrozar los vientres de las mujeres judías en cinta. Es profundo esto, pero es una realidad que también la seguimos viviendo hoy en día. En el Antiguo Oriente, cuando él dijo: ¿acaso soy un perro?, a las personas no querían ser comparados con un perro porque, por ejemplo, en el judaísmo la consideró como un animal carroñero. Efectivamente, más tarde, Asael se convertiría en una persona despreciable, tan despreciable que los mismos otros reyes vasallos, por ejemplo, el de Babilonia, Salmanaser III, más bien de Asiria, dijo la siguiente palabra acerca de Asael según los estudios históricos que se conocen. Al llegar al trono, él dijo la siguiente palabra: Asael, hijo de nadie, tomó el trono, porque esas respectivas palabras nosotros conocemos que Asael no era hijo de Ben-Hadad, sino un oportunista, dijo Salmanaser III. Es decir, inmediatamente se convirtió en una persona eminentemente despreciable ante todo el resto de los demás. La historia dice que este hombre gobernó 40 años. Lo dicen como un hombre malvado, un hombre despiadado, cruel, asesino. Sencillamente vino para cumplir también los propósitos de Dios. Y es que hay un dicho que ni las hojas de los árboles se mueven, sino por la voluntad de Dios. Y que los pueblos reciben los gobiernos que ellos se merecen. Si el país ha caído en altamente depravación, en maldad y en desprecio profundo hacia Dios, pues el rey que van a recibir o el presidente que van a recibir vendrá específicamente para cumplir el fruto de lo que ese pueblo o de que esa nación ha sembrado. Y eso es exactamente: Israel sería despiado profundamente de Dios, a tal magnitud, como dije, que uno de los reyes de Israel, en la época de Eliseo, en lugar de consultar a Jehová de los ejércitos, oiga bien, en lugar de consultar a Jehová de los ejércitos, fue y mandó a consultar a un sacerdote de los dioses paganos.
Eso ofendió profundamente a Dios. Y de ahí en adelante estos reyes sucesores siguieron haciendo cosas abominables en la nación de Israel. Las consecuencias de esos gobernantes y del pueblo de Israel en la apostasía trajo como consecuencia un juicio terrible de un hombre que tomó el poder en la nación que iba a cumplir el juicio contra Israel. Mis hermanos, hemos terminado un 2018 que estuvo precedido por una serie de acontecimientos y de escándalos profundos. Estuvo presidido también por espíritus de rebeldía en múltiples de nuestros gobernantes. Fue profundamente doloroso escuchar al presidente Sánchez de España en el mes de junio, cuando subió al poder, cuando se negó rotundamente a juramentar sobre las Sagradas Escrituras, aludiendo que no podía juramentar sobre un Dios en el cual él no creía. Y este es uno de los líderes de múltiples que tenemos en este momento en las naciones del mundo. Completamente hombres impíos, completamente hombres sin el más mínimo temor de Dios. Y así el mundo está siendo gobernado en estos momentos. Ante las situaciones que se están dando, ante las cosas feas que vimos en el 2018, es por eso que muchos están diciendo que este 2019 y 2020 están haciendo un pronóstico, por supuesto, de la gente del mundo. Pero como dicen un dicho, por la víspera se saca el día. La rebelión de nuestro pueblo, la frialdad de nuestra iglesia evangélica en este momento, la apatía a trabajar los cuerpos ministeriales a trabajar juntos, sino que completamente cada uno por su lado, solitarios. Por eso hice un artículo en mi página de Facebook de Bolanes Ministry acerca de ese evento precioso que llevamos a cabo este fin de semana recién pasado, allí en la ciudad de Ojinaga, en el estado de Chihuahua, México. Y lo hice con mucho gusto, exaltando a ese grupo de pastores de esa ciudad, que a pesar que es un pueblo que tiene aproximadamente 20 iglesias, al menos 6 pastores, 7, han tomado la decisión de unificarse y trabajar juntos. Los resultados, a pesar de que solo son 7, ni siquiera la mitad de los 20, pero a pesar de esos 7, han habido resultados preciosos y extraordinarios en Ojinaga, lo que comprueba lo que dice la promesa de la palabra. Mejores son 2 que 1, porque tienen mayor paga de su trabajo. Pero hay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. De ahí, ante los pronósticos que se hablan y que, como dije, con la víspera se saca el día, basta con solo ver la situación delicada con que estamos comenzando en este mismo año en la primer potencia del mundo. Los expertos dicen que si usted quiere saber cómo va a estar las situaciones políticas y en todas las demás cosas, mire a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Algunos dicen que si a Estados Unidos le da estornudo, al resto del mundo le da gripe. Hemos comenzado este año 2019 con una crisis en los Estados Unidos, una crisis política, una crisis de entendimiento entre los mismos líderes políticos, lo que está ocasionando sin gran duda a que miles o 800,000 trabajadores federales en este momento están en el limbo, porque aunque a pesar que muchos de ellos están trabajando, no están recibiendo su salario. En esta nación, como en todas las naciones, nuestra gente vive y depende de su salario que reciben, ya sea semanal o cada 2 semanas. Porque hay múltiples de deudas que tienen todos que tienen que pagar y también tienen que llevar alimentos a su casa. Las deudas que se tienen que pagar, porque de lo contrario dañan sus propios créditos. Esa es la crisis que ha comenzado en este momento en los Estados Unidos de América. Permita Dios que en el cercano tiempo haya una solución, pero indiscutiblemente los expertos dicen esto es un presagio de que las cosas no van a estar muy bien en este año 2019 y pronostican por primera vez se están adelantando al 2020. La crisis que vimos este lunes en Inglaterra, donde la primera ministra de Inglaterra tuvo una contundente derrota, donde en este momento ingleses y europeos no se ponen de acuerdo qué es lo que va a pasar el próximo mes de marzo, cuando el gigante de la Unión Europea definitivamente abandona a la gran estatua de Nabucodonosor. Mientras se está dando esa crisis fuerte entre ingleses y la Unión Europea, entre españoles dentro de ellos mismos con Cataluña, las palabras fuertes del presidente Sánchez este lunes 15,
muy, pero muy fuerte contra Cataluña. Hace presagiar que las cosas en la estatua de Nabucodonosor no van muy bien, mientras vemos los fuertes enfrentamientos y duros enfrentamientos que también se están dando en estos momentos en París, en esos grupos de los chalecos amarillos, donde este fin de semana no solamente arremetieron contra el presidente de Francia y las instituciones, sino que también se fueron a un barrio judío para mostrar su odio a nuestro querido pueblo de Israel, destrozando negocios judíos y lanzando mensajes antisemitas. Mientras todo esto se está dando, también se anuncia otra crisis de inmigración desde Centroamérica hacia la frontera de los Estados Unidos, lo cual tampoco ayuda, sino que acrecienta la crisis. Mientras todo eso se está hablando, decía un documental que estaban dando a conocer en los portales de CNN, los cuales usted no puede leer, los pronósticos para el cambio climático de este año, pues están diciendo que la situación podría ser eminentemente delicada, y otra vez están hablando de 2 años seguidos. Podríamos tener tormentas sin precedentes este año y el próximo año, dicen ellos. Tormentas de huracanes, cambios climáticos, pérdida de cosecha, que harán que la inmigración sea más delicada de lo que ya la estamos viendo en estos momentos. En otras palabras, cuando nosotros nos paramos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la palabra, a los profetas de la palabra del Señor, y nos paramos en este siglo XXI, y específicamente en este momento, en este mes de enero 2019, nos estamos parando. Y estamos viendo lo que muchos no quieren ver a través de la palabra. Mis queridos hermanos y amigos, si el futuro de este año 2019, que ya comenzó con crisis en la primera potencia del mundo, si lo que se ve no es nada bueno, precisamente porque estamos viendo una sociedad eminentemente en rebelión, y también estamos viendo un pueblo cristiano que, lejos de reaccionar ante la inminente venida de Cristo, ha entrado en un enfriamiento profundamente liderado por el mismo liderazgo cristiano. Si todo esto se está dando, el eminente cataclismo es inevitable. Eso quiere decir, vienen profundas crisis en todos los aspectos, en este primer mensaje que le estoy dando a ustedes. Pero una cosa sí es muy importante saber. Cuando el Señor habla por adelantado, eso quiere decir que nos está dando chance, nos está dando la oportunidad para que nosotros nos detengamos. Y como dijo en su momento el profeta Jeremías, deténganse, hagan un alto en su camino y vuelvan su mirada hacia los fundamentos. En el original judío es: vuelvan su mirada hacia el Sinaí. ¿Y por qué el Sinaí? Porque allí es donde se había entregado la ley de Dios. En este caso diríamos hoy en día a toda la gente que nos está escuchando, incluyendo a todos nuestros líderes evangélicos: hagan un alto, deténganse y vuelvan su mirada de nuevo a las bases fundamentales de las Sagradas Escrituras. Y volvamos de nuevo en una búsqueda del rostro del Dios Todopoderoso. Y al menos pongamos nuestra vida. Lo que viene va a ser inevitable. Ya no lo vamos a evitar. Las consecuencias, los cambios climáticos, los movimientos incontrolables de inmigración, la crisis política que se viene dando, la situación en el Medio Oriente, específicamente en Siria, lo que está pasando en África también en estos momentos, todo eso ineludiblemente es inevitable ya. Pero sí podemos hacer una cosa: si todo esto ya está anunciado en la palabra del Señor, tenemos la oportunidad nosotros, como personas individuales, como familias individuales, y por qué no, como gobernantes individuales. Acabamos de estar en estos días en reunión, no puedo dar mayores detalles, con una personalidad política importante en Centroamérica. Nos impactó de ver la sencillez de este hombre, como delante del gremio pastoral con que estuvimos casi por 4 horas consecutivas, como él humilló su corazón y como él dijo: yo quiero ayudar y quiero que ustedes me tengan en oración y quiero seguir el consejo de ustedes. Si nuestro gobernante de América Latina pone una actitud como este potencial candidato y humilla su corazón y dejan ese rostro de soberbia como el de España, si se humilla, eso es lo que dice la palabra: si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro, entonces yo también oiré desde los cielos. Mis hermanos, amigos, todos los que me escuchan en este programa, si en este momento ponemos nuestras vidas y nuestra familia en las manos del Señor, lo que vaya a pasar, los acontecimientos y hechos duros que vayan a venir este año, les doy una palabra: en el nombre de Jesús, pase lo que pase, venga lo que venga, si estamos en las manos del Señor, nadie nos arrebatará. Su palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es el Salmo 91. Hay promesa de Dios profundamente. En Romanos capítulo 8 dice Pablo en el versículo 28 en adelante que a los que aman a Dios todas las cosas ayudarán para bien. Si vienen crisis duras, pero
Pero si nosotros, como individuales, como personas, como familia y como gobernantes, nos ponemos en las manos del Señor, les aseguro que vamos a salir adelante. Tiemble, reviente, venga lo que venga, de una u de otra manera. En este año 2019, el Altísimo nos va a bendecir. Pero eso sí, tienes que buscarle, tienes que acercarte. Y a nuestra iglesia tiene que comprometerse muchísimo más con el Señor Jesucristo. Porque si no lo hacen, entonces va a ser difícil para ustedes también. Aquí hay dos pueblos ya: los que van a cumplir la profecía y en los que se va a cumplir la profecía. Los que van a cumplir es la gente que va a ser ejecutada, que va a ser usada en la ley permisiva para el cumplimiento. Los que lo van a recibir va a ser los pueblos. Entre esos pueblos van a estar también los hijos de Dios. Si los hijos de Dios y aún amigos se acercan al Señor, entonces de una y de otra manera la protección del Altísimo va a estar sobre nosotros, porque los ojos de Jehová observan a sus justos siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, querido hermano y amigo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le encomiendo que ponga todo el resto de este año 2019 en las manos del Señor Jesucristo. Y siempre, siempre, la misericordia de Dios va a estar con nosotros. En medio de lo que vaya a venir o de lo que no vaya a venir, Dios estará con nosotros. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me le bendiga grande y poderosamente. Y si no ha venido, voy a estar con ustedes en el próximo programa.